mis suegros fingieron su propia muerte para cobrar un seguro de vida y culparme a mí de su desaparición, para quedarse con mi casa. Suena a una locura, ¿verdad? Como el argumento de una mala película de sobremesa. Si alguien me lo hubiera contado hace un año, me habría reído en su cara. Pero ahora, sentado en el silencio de esta casa que se ha vuelto demasiado grande, demasiado vacía, esa frase es la única verdad que me queda. Es el ancla de mi cordura en un océano de caos. Mi vida, antes de Nino Bushintosepa. Todo esto era sencilla, predecible incluso. Tenía un buen trabajo como ingeniero de software, una rutina cómoda y, sobre todo, tenía a Sofía. Mi Sofía. Nos conocimos en la universidad y desde el primer momento supe que era ella. Su risa tenía la capacidad de borrar cualquier mal día. Su forma de mirar el mundo con una especie de optimismo inquebrantable me hacía sentir que todo era posible. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y con muy poco dinero. Y luego estaba la casa. Mi casa. No, nuestra casa, y ese detalle, que antes me parecía insignificante, se ha vuelto el centro de todo este infierno. La heredé de mis abuelos. No era una mansión, ni mucho menos, pero era un hogar sólido, de ladrillo, con un pequeño jardín en la parte de atrás donde mi abuela había cultivado las rosas más hermosas que he visto en mi vida. Cada crujido del suelo de madera, cada mancha de sol que entraba por la ventana de la cocina por la mañana, era un recuerdo. Era el lugar donde me sentía seguro, mi refugio en el mundo. Cuando nos mudamos, Sofía estaba encantada. Le encantaba el jardín, la luz, el espacio. Pero sus padres, Ricardo y Elena, nunca lo vieron de la misma manera. Desde el principio, sus visitas estaban teñidas de una extraña mezcla de admiración y resentimiento. Ricardo, mi suegro, era un hombre corpulento de sonrisa fácil y apretón de manos firme. Siempre tenía un comentario sobre el valor de la propiedad. Esta zona se está revalorizando, ¿sabes?, me decía, dándome una palmada en la espalda que se sentía más como una evaluación. Tuviste suerte, muchacho. Una herencia así te soluciona la vida. Nunca decía les soluciona, siempre te soluciona. Al principio yo lo ignoraba. Pensaba que era su forma de ser, un poco brusca, un poco demasiado interesada en el dinero, pero inofensiva. Elena, mi suegra, era más sutil. Sus armas eran los cumplidos envenenados. Ay, qué bien te las arreglas con la casa, aunque se nota que necesita una mano experta. Una mujer como Sofía no debería estar preocupándose por estas cosas, decía, mientras pasaba un dedo por un mueble buscando polvo inexistente. Hacían un equipo perfecto. Él lanzaba el ataque frontal, ella minaba mis defensas con una sonrisa. Siempre se quejaban de dinero. Tenían un negocio de importación que, según ellos, siempre estaba al borde del colapso. Vivían en un apartamento alquilado, decente pero pequeño, y cada vez que venían a mi casa, sus ojos recorrían las habitaciones con una codicia apenas disimulada. Imagínate, Sophie, le dijo Ricardo una vez a su hija, delante de mí. Imagínate vivir todos juntos aquí, una gran familia. Podríamos ayudarte con el mantenimiento, cuidaríamos el jardín. Yo me reí, incómodo. Bueno, Ricardo, no creo que haya tanto espacio. Su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Siempre hay espacio para la familia, respondió, y su tono no admitía réplica. Sofía, mi dulce y leal Sofía, estaba atrapada en medio. Amaba a sus padres y no veía su manipulación. Para ella, sus comentarios eran solo preocupaciones genuinas. Papá solo quiere lo mejor para nosotros, me decía cuando yo intentaba expresar mi malestar. Y mamá solo se preocupa por mí. ¿Cómo podía explicarle que sentía que me estaban invadiendo, que sus preocupaciones se sentían como un asedio lento y constante a mi vida, a mi hogar? La tensión creció lentamente, como una grieta en una pared. Discusiones pequeñas sobre dinero. Ellos necesitaban un préstamo para el negocio, una cantidad que yo sabía que nunca me devolverían. Sofía me presionaba. Son mis padres, no podemos dejarlos en la estacada. Yo cedía, una y otra vez por ella. Cada cheque que firmaba se sentía como si estuviera pagando un peaje para mantener la paz, para mantener la sonrisa en el rostro de mi esposa. Pero la paz nunca duraba. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El incidente incitante. Fue un viernes por la noche. Ricardo y Elena debían irse de fin de semana a una casa rural para celebrar su aniversario. O eso nos dijeron. Sofía habló con su madre esa misma tarde. Todo parecía normal.
Nos vemos el domingo, mi niña. Te quiero. Fueron sus últimas palabras. El domingo por la noche no habían vuelto. Al principio no me preocupé. Se les habrá hecho tarde, Sophie. O quizás decidieron quedarse una noche más, le dije, intentando calmar su creciente ansiedad. Pero cuando el lunes por la mañana sus teléfonos seguían apagados, la preocupación se convirtió en un nudo frío en mi estómago. Sofía estaba histérica, lloraba, caminaba de un lado a otro de la sala, retorciéndose las manos. Algo malo ha pasado, lo sé, lo siento aquí, decía, golpeándose el pecho. Llamamos a la policía, reportamos su desaparición, y luego decidimos hacer lo que la policía nos aconsejó no hacer, ir a su apartamento. Quizás habían dejado una nota, una pista, cualquier cosa. El viaje en coche fue un infierno silencioso. Sofía miraba por la ventana, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Yo conducía, con las manos apretadas al volante, repasando en mi mente todas las conversaciones recientes. ¿Habían mencionado a algún enemigo? ¿Alguna deuda desesperada? Solo recordaba sus constantes quejas, sus miradas a mi casa. Llegamos a su edificio. Subimos en el ascensor. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Usé la llave de emergencia que nos habían dado hacía años. La puerta se abrió con un clic suave. El apartamento estaba en penumbra. Las cortinas estaban corridas. Y el aire estaba cargado de algo que no pude identificar de inmediato. Una quietud antinatural. ¿Mamá? ¿Papá?, llamó Sofía con voz temblorosa. El silencio fue su única respuesta. Entramos con cautela. En la pequeña sala de estar, una lámpara estaba volcada en el suelo. Junto a ella, una copa de vino tinto se había derramado sobre la alfombra beige, creando una mancha oscura y siniestra que se parecía demasiado a la sangre. Un periódico estaba abierto sobre la mesa de café, como si alguien hubiera sido interrumpido a media lectura. Todo se sentía escenificado, como un decorado de teatro barato diseñado para evocar un secuestro o una lucha violenta. Mi mente analítica, la mente del ingeniero, empezó a notar las inconsistencias. La copa derramada, pero el resto de la mesa intacta. La lámpara volcada, pero ningún otro signo de desorden. No había cristales rotos, ni muebles fuera de lugar. Era demasiado limpio, demasiado ordenado para un acto de violencia real. Pero Sofía no vio nada de eso. Ella solo vio la evidencia de sus peores miedos. Soltó un grito ahogado y se derrumbó en mis brazos, sollozando sin control. Yo la abracé, mientras mis ojos recorrían la habitación, y una sensación de frío glacial, una sospecha terrible y absurda, comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Llamamos a la policía de inmediato. Esta vez llegaron rápido. 2 detectives, un hombre mayor de aspecto cansado llamado Morales y una mujer más joven y perspicaz llamada Vega. Su llegada transformó la escena del crimen de un mal presentimiento a una realidad tangible. Al principio, sus preguntas eran rutinarias. Cuando fue la última vez que los vimos, si tenían problemas con alguien. Yo respondí con la mayor calma posible, pero Sofía, en medio de su dolor, empezó a sembrar las semillas de mi propia destrucción sin darse cuenta. Discutían a veces por dinero, dijo entre sollozos. Mi marido, él les ayudaba, pero a veces se frustraba. Decía que siempre estaban pidiendo. Vi como la mirada del detective Morales se afilaba. Se centró en mí. ¿Así que había tensiones financieras entre usted y sus suegros, señor? No eran tensiones, intenté aclarar. Eran conversaciones familiares. Yo les ayudaba cuando podía. ¿Y podía siempre?, presionó Vega. No siempre, admití. Tengo mis propios gastos. Mi casa. Ah, sí, la casa, dijo Morales, como si acabara de recordar una pieza clave del rompecabezas. Entendemos que es una propiedad de gran valor y que sus suegros, la admiraban mucho. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabían eso? ¿Quién se lo había dicho? ¿Sofía? ¿O era algo que ellos mismos habían estado proclamando por ahí? Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. La noticia llegó a los medios. Pareja de empresarios desaparece en circunstancias misteriosas. Las fotos de Ricardo y Elena, sonriendo en alguna fiesta, estaban por todas partes. Y pronto, mi nombre empezó a aparecer en los artículos. El yerno bajo investigación. Fuentes. Policiales apuntan a disputas económicas. La policía me interrogó durante horas. Me preguntaron por mi coartada, por mis finanzas, por cada pequeña discusión que había tenido con Ricardo. Cada respuesta que daba parecía enredarme más. La sospecha en la sala de interrogatorios era tan densa que podía cortarse con un cuchillo.
Pero lo peor no fue la policía, fue Sofía. La vi alejarse de mí día a día. La duda, plantada por sus padres durante años y regada por su desaparición, estaba floreciendo en su corazón. Me miraba con una mezcla de amor y miedo. Quería creerme, pero las pruebas que la policía le filtraba, las insinuaciones de sus amigos y familiares, la estaban destrozando. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. El detective Morales me citó en la comisaría. Dejó caer sobre la mesa una copia de un correo electrónico. ¿Reconoce esto?, preguntó. Era un correo falso, supuestamente enviado desde mi cuenta a la de Ricardo. Estaba mal redactado, lleno de amenazas veladas, sobre una deuda inventada, y terminaba con una frase escalofriante. Me estás llevando al límite. Vas a lamentar haberme presionado. Es falso, dije, mi voz apenas un susurro. Yo nunca escribí esto. Morales me miró con lástima. Su esposa confirmó que la discusión a la que se refiere el correo realmente ocurrió. Y el análisis forense digital dice que se envió desde una dirección IP asociada a su domicilio. Por supuesto que sí. Sabían mi contraseña. O la habían adivinado. Eran expertos en invadir mi vida. Salí de la comisaría sintiéndome completamente vacío. El mundo se había derrumbado a mi alrededor. Estaba a punto de ser acusado de la desaparición, probablemente del asesinato, de 2 personas que estaban vivas en alguna parte, riéndose de mí. Iba a perder mi libertad, mi reputación, y ya estaba perdiendo a mi esposa. Y todo por una casa, mi casa. Llegué a casa y la encontré vacía. Sofía se había ido a casa de una amiga. No podía soportar estar cerca de mí. Me senté en el sofá de la sala, el mismo lugar donde Ricardo solía sentarse y pontificar sobre mi suerte. Me sentí derrotado. Habían ganado. Su plan, por diabólico y retorcido que fuera, estaba funcionando a la perfección. Me habían quitado todo. Miré alrededor, a las paredes que me habían visto crecer, a los muebles que guardaban los ecos de mi infancia. Y entonces, mi mirada se detuvo en algo insignificante. En la esquina superior del techo, casi invisible contra la pintura blanca, había un pequeño punto negro, una lente. Y de repente, lo recordé. Hacía unos 6 meses, después de uno de los comentarios particularmente insistentes de Ricardo sobre la seguridad de la casa, decidí tomar cartas en el asunto. Le dije a todo el mundo, incluida Sofía, que iba a instalar un sistema de alarma básico, unos sensores en las puertas y ventanas. Pero mentí. Mi obsesión por la privacidad, mi sensación de que me estaban invadiendo, me llevó a hacer algo más. En secreto, invertí una suma considerable en un sistema de seguridad de última generación. No solo sensores, cámaras 4K de alta definición, ocultas en cada habitación principal y en el exterior, con grabación de audio. Y lo más importante, con una suscripción premium a un servicio de almacenamiento en la nube, un almacenamiento inmutable, encriptado, al que solo yo tenía acceso y que guardaba una copia de todo, imposible de borrar o manipular desde el sistema local. Ricardo y Elena sabían de la alarma. Probablemente se rieron de ella. La habrían desactivado fácilmente, pero no sabían de las cámaras. No sabían que cada una de sus visitas, cada una de sus conversaciones calculadas, cada una de sus miradas codiciosas a mi hogar había sido grabada. No sabían que su propio plan maestro se había desarrollado frente a una audiencia silenciosa e invisible. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mi rostro. El vacío en mi pecho fue reemplazado por una oleada de adrenalina y una furia helada y cristalina. Ellos pensaban que el juego había terminado, pero se equivocaban. El juego acababa de empezar, y yo tenía todas las cartas. El aire en mis pulmones pareció convertirse en acero. Durante semanas me había estado ahogando en un mar de desesperación, pero en ese instante, con la visión de esa minúscula lente negra en el techo, aprendí a respirar de nuevo. No era el aire de la libertad, no todavía. Era el aire frío y cortante de la venganza. No me moví del sofá. Me quedé allí, inmóvil, mientras el plan diabólico de Ricardo y Elena se rebobinaba en mi cabeza, pero ahora con una nueva banda sonora. El zumbido casi inaudible de los discos duros en la nube, grabando, almacenando, preservando la verdad. Pensaron que me habían acorralado, que me habían dejado sin salida. Pero habían cometido un error fatal. Habían construido mi prisión dentro de mi propia fortaleza. Y yo tenía todas las llaves. Mi primer impulso fue correr a la comisaría.
abofetear un disco duro en el escritorio del detective Morales y gritar: «¡Aquí tienen!». Pero lo reprimí al instante. Sería mi palabra contra la de ellos, un montón de vídeos contra una narrativa cuidadosamente construida de un yerno codicioso y violento. Me habían hecho parecer inestable, culpable. Si aparecía con horas de grabaciones secretas, podrían argumentar que las había manipulado, que era una prueba más de mi obsesión y mi premeditación. No, no podía ser tan simple. Necesitaba que se condenaran solos, con sus propias palabras, delante de todo el mundo. Esa noche no dormí. Me encerré en mi pequeño despacho, el único lugar donde no había instalado cámaras por ser mi espacio más privado, y me conecté al portal de seguridad. La interfaz se abrió en mi monitor, una cuadrícula de ventanas que mostraban mi casa silenciosa y oscura, mi santuario profanado. Comencé a retroceder en el tiempo, día por día, semana por semana. La tarea era monumental, cientos de horas de grabación, pero yo tenía un propósito. Me convertí en un arqueólogo de 1910, mi propia tragedia, desenterrando la verdad capa por capa. Las primeras horas fueron mundanas. Yo y Sofía cenando, viendo la televisión, viviendo nuestra vida. Verla sonreír en la pantalla me partía el corazón. ¿Cómo podía haberla perdido? Pero el dolor se transformaba en rabia cada vez que sus padres aparecían en escena. Y entonces empecé a encontrarlos, los fragmentos, las piezas del rompecabezas. Una grabación de hacía 2 meses. Sofía y yo habíamos salido a cenar. Ricardo y Elena se ofrecieron a pasar por casa para regar las plantas. Los vi entrar, sonrientes, pero en cuanto la puerta se cerró, sus rostros cambiaron. La amabilidad se evaporó, reemplazada por una fría evaluación. «Mira este suelo», decía Ricardo, golpeando la madera con el pie. «Roble macizo. Solo esto vale una fortuna». «Y la cocina», susurraba Elena, pasando la mano por la encimera de granito que yo había instalado. «Nuestra Sofía merece una cocina así, no ese cuchitril en el que vivimos». Luego, Ricardo se acercó a la pared donde estaba el panel de la falsa alarma. Lo miró fijamente. «Es un modelo básico», dijo con desdén. «Se puede desactivar en 30 segundos con un imán potente. Este chico es un ingenuo». Se rieron. Una risa corta y amarga que me revolvió el estómago. Estaban estudiando el terreno. Estaban planeando esto desde hacía meses. Encontré otra grabación de una tarde en la que vinieron de visita. Yo estaba en el jardín arreglando una valla. Ellos pensaban que estaba fuera del alcance del oído. Estaban en la sala hablando en voz baja. El audio de alta fidelidad captó cada palabra. «El negocio no aguantará otros 6 meses, Elena», decía Ricardo, su voz despojada de su habitual fanfarronería. Sonaba desesperado. «Estamos acabados. La deuda con esa gente. No perdonan. Tiene que haber una salida», respondía ella. Hubo un largo silencio. Luego, la voz de Ricardo. Apenas un murmullo venenoso. «La hay. Estamos sentados en ella. Esta casa es nuestra póliza de seguro de 1900». Vida. Sentí un escalofrío. No estaban hablando de un seguro de vida metafórico. Estaban hablando de uno real. Y la casa era la clave. Seguí buscando, mi furia creciendo con cada clic del ratón. Encontré el momento en que, creyendo que yo estaba en la ducha, Ricardo usó mi ordenador portátil que había dejado en la mesa del comedor. Lo vi teclear torpemente. Le llevó casi 10 minutos, pero finalmente lo vi sonreír con suficiencia. Había conseguido mi contraseña de correo electrónico, probablemente la misma que usaba para todo, una que Sofía conocía y que, en un momento de debilidad, le había contado a su madre. Ese fue el día en que plantaron la semilla del correo electrónico falso, la prueba que el detective Morales me había mostrado con tanto orgullo. La evidencia era abrumadora, nauseabunda. No solo planeaban estafar a una compañía de seguros, sino que el plan siempre incluyó destruirme a mí en el proceso. No era un daño colateral, era un objetivo principal. Si yo iba a la cárcel por su asesinato, la casa, mi casa, pasaría a Sofía. Y ellos, una vez resucitados o simplemente controlándola desde la distancia, tendrían acceso a ella. Era el plan perfecto de unos sociópatas. Después de 2 días sin dormir, alimentado solo por café y rabia, supe que no podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien que pudiera ver el tablero de ajedrez completo, alguien que no estuviera ahogado en la emoción. Solo había una persona en la que podía confiar. Marqué el número de 1905.
David. David era mi amigo más antiguo, desde la infancia. Nos habíamos distanciado un poco después de la universidad. Él se había convertido en un abogado penalista brillante y yo me había sumergido en mi vida con Sofía. Pero el vínculo seguía ahí. «Hola», respondió su voz, profesional y alerta, incluso a las 2 de la mañana. «David, soy yo», dije, mi propia voz sonando extraña y ronca. Hubo una pausa. «¿Estás bien? He visto las noticias. Es una locura. Iba a llamarte, pero no quería...» «Necesito tu ayuda», le interrumpí. «Necesito un abogado. Pero no puedes venir aquí. No es seguro. Nos vemos mañana. En el viejo parque, junto al lago. Ven solo». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Al día siguiente, el sol brillaba con una ironía cruel. Me puse una gorra y unas gafas de sol, sintiéndome como un fugitivo en mi propia ciudad. David ya estaba allí, sentado en un banco, con su maletín de cuero al lado. Parecía preocupado. «Pareces un fantasma», fue lo primero que dijo. «Me siento como uno», respondí, sentándome a su lado. No perdí el tiempo. Saqué mi tableta y sin decir una palabra le mostré el vídeo de Ricardo y Elena en la sala, hablando de la casa como su póliza de seguro de vida. David lo vio, con el ceño fruncido. Luego lo vio de nuevo. Levantó la vista hacia mí, sus ojos agudos y analíticos procesando la información. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «La verdad», dije. «Tengo cientos de horas de esto, David. Ellos fingieron todo. La desaparición, la lucha en su apartamento, todo. Y lo hicieron para cobrar un seguro y culparme para quedarse con mi casa a través de Sofía». David se reclinó en el banco, dejando escapar un largo silbido. Se pasó una mano por la cara. No tengo palabras. Maquiavélico es quedarse corto. Miró a su alrededor, como si los árboles pudieran tener oídos. «La policía te está investigando seriamente. Tienen un correo electrónico. Falso. Lo vi plantarlo». Le interrumpí, mostrándole el vídeo de Ricardo en mi portátil. David asintió lentamente, una luz peligrosa encendiéndose en sus ojos. Ya no era mi amigo preocupado. Era el abogado penalista. «Vale, esto cambia todo. Pero tienes razón en ser cauteloso. No podemos ir a la policía con esto. No todavía. Te harían pedazos. Te acusarían de vigilancia ilegal. Y ellos negarían todo. Necesitamos algo más. Necesitamos que se expongan ellos mismos». Pasamos la siguiente hora diseñando una estrategia. David era brillante. Pensaba en 1970. Ángulos que yo nunca habría considerado. La legalidad de las grabaciones, cómo presentarlas, cuándo hacerlo. El plan era arriesgado. Necesitábamos atraerlos, hacerles creer que habían ganado, que yo estaba a punto de quebrar. Mientras tanto, la presión exterior se intensificaba hasta un punto insoportable. Una mañana me desperté con el sonido de golpes fuertes en la puerta. Eran los detectives Morales y Vega, con una orden de registro. Mi corazón se disparó, pero me obligué a mantener la calma. «Adelante, detectives», dije, abriendo la puerta de par en par. Verlos caminar por mi casa, tocar mis cosas, fue una violación. Un equipo de forenses entró, buscando rastros de sangre, fibras, cualquier cosa que me incriminara. Pasaron por delante de al menos 3 cámaras ocultas sin darse cuenta. Estaban buscando pruebas de un crimen que nunca ocurrió, mientras la prueba del crimen real los grababa en ese mismo instante. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Morales se detuvo en Pushento Shotishondor, mi despacho. «¿Pasa mucho tiempo aquí?», preguntó, mirando mi configuración de ordenador. «Es donde trabajo», respondí, mi pulso martilleando en mis sienes. Si descubrían el software de seguridad, pero no lo hicieron. Eran policías, no expertos en ciberseguridad. Buscaron lo obvio y no encontraron nada. Se fueron horas después, con algunas bolsas de pruebas sin importancia, pero con la frustración claramente visible en sus rostros. El golpe más duro, sin embargo, no vino de la policía. Vino de Sofía. Me llamó una tarde. Su voz era fría, distante. Quería que nos viéramos en una cafetería. Un lugar neutral. Acepté, con un hilo de esperanza estúpida de que quizás, solo quizás, había empezado a dudar de la narrativa oficial. Estaba equivocado. Se sentó frente a mí sin mirarme a los ojos. «No puedo seguir así», dijo, su voz temblando. «Cada vez que cierro los ojos, veo a mis padres. Y la policía me han contado cosas. Sofía, lo que sea que te hayan contado es mentira», supliqué, inclinándome sobre la mesa. «Tienes que creerme». Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me rompió. No era solo duda,
era convicción. Me contaron del correo. Me mostraron las transcripciones de tus interrogatorios. Cómo hablabas de ellos, del dinero, de la casa. Se le quebró la voz. Mi padre te admiraba. Solo quería ser parte de tu vida, de nuestra vida. Y tú lo resentías. Era como escuchar un guión escrito por el propio Ricardo. Habían envenenado su mente tan a fondo que ya no podía distinguir la verdad. Te amaba, continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero el hombre que amaba no haría daño a nadie. No sé quién eres. Cada palabra era una puñalada. Quería gritar. Quería sacudirla y mostrarle los vídeos en mi teléfono. Mira, estos son tus padres, unos monstruos manipuladores. Pero las palabras de David resonaron en mi cabeza. No todavía. Espera el momento adecuado. Así que me tragué mi dolor y mi rabia. Sofía, empecé. Pero ella negó con la cabeza. He contratado a un abogado, dijo, y esa frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Voy a solicitar el divorcio. Se levantó, dejando un sobre la mesa. No puedo vivir en esa casa, no mientras sea una escena del crimen. Se fue sin mirar atrás, dejándome solo en medio de una cafetería llena de gente, con mi mundo hecho añicos a mi alrededor. Abrí el sobre. Eran los papeles del divorcio, junto con una orden de alejamiento preliminar. Esa noche, llegué al punto más bajo de mi vida. Me senté en la oscuridad de mi sala, con los papeles del divorcio en la mano. La casa estaba en silencio, un silencio que gritaba mi soledad. Lo había perdido todo, mi esposa, mi reputación, mi futuro. Ricardo y Elena, donde quiera que estuvieran, habían ganado. Habían conseguido exactamente lo que querían. Me habían borrado de la ecuación. Por un momento, la rendición pareció una opción dulce y tentadora. Podría simplemente entregarle todo a David, dejar que él se encargara y desaparecer. Irme a otro país, empezar de nuevo, olvidar todo esto. El peso era demasiado grande para soportarlo. Miré hacia la esquina del techo, a esa pequeña lente negra. Ya no era un símbolo de esperanza, era un recordatorio de todo lo que había perdido. ¿De qué servía la verdad si ya no me quedaba nada por salvar? Y entonces, algo cambió. Una chispa de desafío se encendió en las cenizas de mi desesperación. Ellos me habían quitado a mi esposa. Habían convertido mi hogar en una prisión. Habían intentado robarme mi vida. Rendirme no era una opción. No les daría esa satisfacción. No bastaba con limpiar mi nombre. No bastaba con demostrar mi inocencia. Quería justicia. Quería ver sus rostros cuando su mundo perfecto se derrumbara. Quería que sintieran una fracción del dolor y la humillación que me habían hecho pasar. Tomé los papeles del divorcio y los rompí por la mitad. El sonido del papel rasgado en el silencio de la casa fue como un disparo de salida. Llamé a David. «Estoy dentro», dije. Mi voz ya no temblorosa, sino dura como el hielo. «Vamos a hacerlo. Vamos a tenderles la trampa. Dime qué necesitas que haga». El juego había entrado en su fase final, y ahora yo estaba a la ofensiva. La rabia puede ser un combustible extraordinario. Transforma la desesperación en determinación, el miedo en un arma afilada. En los días que siguieron a mi decisión, me convertí en un actor consumado. Mi casa, mi fortaleza, se convirtió en mi escenario. David y yo elaboramos el plan con la precisión de cirujanos. El objetivo era simple: hacerles creer que su plan había tenido un éxito tan rotundo que me había destrozado por completo, obligándome a vender la casa a precio de saldo. La codicia, sabíamos, sería el cebo que no podrían resistir. Empecé por dejarme llevar. Dejé de afeitarme. Dejé que se acumularan platos en el fregadero. Cuando salía a la calle, lo hacía con los hombros encorvados, la mirada perdida, la viva imagen de un hombre derrotado. Dejé de cuidar el jardín, permitiendo que las preciosas rosas de mi abuela se marchitaran, una visión que me dolía en el alma, pero que era necesaria para la puesta en escena. David, por su parte, movió los hilos en el mundo exterior. Se puso en contacto con un agente inmobiliario de su confianza y le explicó una versión editada de la historia: un divorcio contencioso, problemas legales inminentes, la necesidad de una venta rápida y discreta. El agente, un profesional consumado, puso la casa en un listado privado, accesible solo para ciertos inversores, con un precio tan absurdamente bajo que era una invitación al saqueo. David se aseguró de que la noticia, como un virus, se filtrara a través de los círculos sociales adecuados hasta llegar a oídos de los familiares de Sofía, sabiendo que ellos actuarían como mensajeros involuntarios para Ricardo y Elena.
Mientras tanto, yo preparaba el verdadero escenario. El gran televisor de la sala de estar se convirtió en el centro de mi plan. Pasé una noche entera conectándolo a un pequeño servidor oculto en el sótano, un servidor que contenía una única carpeta. La verdad. Dentro, un archivo de vídeo cuidadosamente editado. No eran horas de grabación, sino una compilación devastadora de sus momentos más oscuros. Sus risas sobre mi ingenuidad, su conversación sobre la póliza de seguro de vida, la grabación de Ricardo usando mi portátil. La edición era brutal, un montaje de su traición que no dejaba lugar a dudas. Todo estaba controlado por un simple mando a distancia, que ahora llevaba en mi bolsillo a todas horas, como si fuera un talismán. La llamada llegó una semana después. Era David. Han picado, dijo. Su voz contenía una emoción controlada. Un supuesto consorcio de inversión ha hecho una oferta. El nombre del representante legal es un viejo conocido de Ricardo. Quieren hacer una última inspección de la propiedad mañana por la tarde. Y adivina quién vendrá con ellos para asesorar a Sofía sobre la venta. No necesitaba adivinarlo. Ricardo y Elena. Volverían a mi casa, no como invitados, sino como conquistadores, para supervisar la transferencia de su botín. Sofía también estará allí, añadió David en voz baja. Su abogado insistió. Cree que es para proteger sus intereses. Le dije que era una excelente idea. Mi corazón dio un vuelco. Sofía. Vería la verdad. El pensamiento me llenaba de una mezcla de pavor y una vindicación agridulce. El día del enfrentamiento amaneció gris y lluvioso, como si el cielo se estuviera preparando para el drama. David llegó una hora antes. Estaba impecablemente vestido con un traje oscuro. Su rostro era una máscara de calma profesional. ¿Listo?, me preguntó. Asentí, mi garganta demasiado seca para hablar. «Recuerda el plan», dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Déjales hablar, déjales que se regodeen. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Los detectives Morales y Vega estarán esperando a 2 calles de aquí. Les he dicho que tengo nueva evidencia crucial sobre el caso, pero que solo la revelaré en presencia de todas las partes. Están intrigados y molestos. La combinación perfecta. Entrarán a mi señal». A las 3 en punto sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Allí estaban Ricardo y Elena, flanqueando a una Sofía pálida y tensa. Detrás de ellos, un hombrecillo de traje barato que supuse era el falso inversor. Ricardo me miró con una expresión de falsa compasión que me revolvió el estómago. Elena ni siquiera me miró. Sus ojos ya estaban devorando la casa, haciendo un inventario de su nuevo reino. «Hola», dije, mi voz sonando deliberadamente débil y quebrada. «Pasen». Entraron en la sala de estar. El aire se cargó de inmediato con su arrogancia. Ricardo caminó por la habitación, pasando una mano por el respaldo de mi sillón favorito. «Una pena, de verdad», dijo, dirigiéndose a Sofía, pero mirándome a mí. «Una casa tan bonita, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles para seguir adelante. Es por tu bien, mi niña, para que puedas empezar de cero, lejos de malos recuerdos». Elena asintió, añadiendo su dosis de veneno. «Tu padre tiene razón, Sophie. Este lugar tiene una energía muy oscura ahora. Lo mejor es purificarlo, empezar de nuevo». Sofía no decía nada, solo miraba el suelo, con el rostro surcado por el dolor y la confusión. Mi corazón se encogió por ella. Estaba a punto de presenciar la demolición de los cimientos de su vida. «Bueno, a lo que vinimos», dijo Ricardo, frotándose las manos. «El señor Pérez y yo solo queremos dar un último vistazo antes de firmar los papeles, asegurarnos de que todo está en orden». Fue entonces cuando David intervino, su voz cortando el aire como un bisturí. «Antes de que hagan eso», dijo, dando un paso al frente, «hay un asunto pendiente que me gustaría aclarar. Un asunto relacionado directamente con la energía oscura de esta casa». Ricardo y Elena se volvieron hacia él, sorprendidos por su tono. «No sé de qué habla, abogado», dijo Ricardo con desdén. «Estamos aquí para cerrar un trato inmobiliario, no para sesiones de espiritismo». «Oh, esto es mucho más tangible que los espíritus, se lo aseguro», replicó David. Se volvió hacia mí y asintió levemente. Era la señal. «Tienen razón», dije. Y por primera vez, mi voz sonó firme y clara, despojada de toda debilidad. Todos me miraron, sorprendidos por el cambio de tono. Esta casa ha sido testigo de muchas cosas últimamente. De hecho, ha sido un testigo muy meticuloso. Saqué el pequeño mando a distancia de mi bolsillo.
Apunté al televisor y apreté el botón. La pantalla cobró vida. La primera imagen fue la de la sala de estar, vacía. Luego, la puerta se abrió y entraron Ricardo y Elena, de una visita de hacía 2 meses. Sus rostros en la pantalla eran sonrientes, pero en cuanto se cerró la puerta, las sonrisas se desvanecieron. El audio llenó la habitación. La voz de Ricardo, clara como el cristal. Mira este suelo, roble macizo. Solo esto vale una fortuna. Vi cómo el color desaparecía del rostro del Ricardo real, el que estaba a mi lado. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los ojos de Sofía estaban fijos en la pantalla. Su confusión empezaba a transformarse en horror. La escena en el televisor cambió. Ahora estaban en la cocina. La voz de Elena. Nuestra Sofía merece una cocina así, no ese cuchitril en el que vivimos. La siguiente escena. Ricardo acercándose al panel de la falsa alarma. Es un modelo básico. Se puede desactivar en 30 segundos. Este chico es un ingenuo. Su risa, grabada, resonó en la sala silenciosa, macabra y acusadora. Sofía soltó un pequeño gemido. Se llevó una mano a la boca. Miró a sus padres, luego a la pantalla, como si no pudiera reconciliar las dos realidades. ¿Qué es esto? Es un montaje, gritó Ricardo, su voz una octava más alta de lo normal. Está manipulando vídeos para salvarse. ¿De verdad? Dije fríamente, porque se pone mucho mejor. La escena más condenatoria llenó la pantalla. Yo estaba supuestamente en el jardín, en la sala. Ellos justo donde estaban ahora, creyéndose a salvo. La voz desesperada de Ricardo. El negocio no aguantará otros 6 meses, Elena. Estamos acabados. Y luego, el veneno puro. Su susurro llenando cada rincón de la habitación. Hay una salida. Estamos sentados en ella. Esta casa es nuestra póliza de seguro de vida. Esa fue la frase que rompió a Sofía. Un sollozo desgarrador se le escapó del pecho. Se giró hacia sus padres. Su rostro, una máscara de incredulidad y traición. «Papá», susurró. Pero no había terminado. La última escena apareció. Ricardo, sentado frente a mi portátil, tecleando torpemente, redactando el correo electrónico falso que destruiría mi coartada. La cámara, oculta en un detector de humo, captó cada pulsación de tecla, su rostro concentrado en su diabólica tarea. En ese momento, David sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por los sollozos de Sofía. Ricardo y Elena estaban paralizados, sus rostros pálidos como la cera. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un pánico puro y animal. Miraron hacia la puerta como si consideraran correr. Demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe. Los detectives Morales y Vega entraron. Sus rostros eran una mezcla de furia y asombro profesional. Habían escuchado lo suficiente desde el porche. «Ricardo, Elena, están arrestados», dijo Vega. Su voz no admitía réplica. La realidad se estrelló contra ellos. Elena se derrumbó en el sofá, sollozando histéricamente. «¡No, no! ¡Él nos obligó! ¡Fue su idea!». Ricardo, por su parte, intentó un último farol. «No pueden probar nada. Son vídeos falsos. Mi yerno es un genio de los ordenadores. Podría haber fabricado cualquier cosa». Morales se acercó a él, su rostro a centímetros del de Ricardo. «He visto la orden de registro original de su apartamento», dijo el detective. Su voz era un gruñido bajo y peligroso. La copa de vino derramada, la lámpara volcada, todo estaba detallado. «Y acabo de ver una grabación de usted y su esposa de hace 3 semanas, ensayando exactamente cómo volcar esa copa y esa lámpara en esta misma sala. ¿Quiere que la ponga también?». Esa fue la estocada final. Ricardo se desinfló como un globo. La lucha lo abandonó, dejando solo a un hombre viejo, asustado y patético. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue la catarsis más dulce que he experimentado en mi vida. Mientras se los llevaban, pasando junto a mí, Elena me lanzó una mirada de odio puro. Ricardo ni siquiera pudo mirarme a la cara. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio extraño y denso. El falso inversor se había escabullido en algún momento del caos. Solo quedábamos David, Sofía y yo. Sofía estaba de pie en medio de la sala, temblando, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Me miró y en sus ojos vi un océano de dolor, arrepentimiento y vergüenza. Yo no lo sabía», susurró. «Lo siento. Dios mío, lo siento tanto». Se acercó a mí como si fuera a abrazarme, pero se detuvo.
El abismo entre nosotros era demasiado grande. Lo sé, dije, y era verdad. Ella era una víctima tanto como yo, manipulada por las personas en las que más confiaba. Sé que no lo sabías. David se aclaró la garganta suavemente. Se enfrentan a una larga lista de cargos, dijo, devolviéndonos a la cruda realidad. Fraude al seguro, conspiración para cometer fraude, perjurio, denuncia falsa, difamación. Pasarán mucho tiempo en prisión. La Dentoshem compañía de seguros los demandará por cada céntimo. Lo perderán todo. Justicia. No era solo una palabra. Tenía un sonido. Y era el clic de esas esposas. En los meses que siguieron, la vida comenzó a volver a la normalidad, o al menos a una nueva versión de ella. Mi nombre fue limpiado por completo. Los medios de comunicación, que tan rápido me habían condenado, ahora contaban la historia de mi increíble vindicación. Sofía y yo no volvimos a estar juntos. El divorcio se finalizó, pero de forma amistosa. La traición de sus padres había roto algo fundamental entre nosotros, una confianza que no podía repararse fácilmente. Nos encontramos para tomar un café de vez en cuando. Había un amor residual, un cariño profundo, pero también la sombra de lo que había sucedido. Ella necesitaba tiempo para sanar, para reconstruir su identidad lejos de la influencia tóxica de sus padres. Y yo también necesitaba sanar. Le deseé lo mejor, y lo decía en serio. La casa volvió a ser mía, sin discusión. La primera semana después del arresto, la recorrí de arriba a abajo, eliminando cada cámara oculta, cada micrófono. Ya no los necesitaba. El aire se sentía más ligero, más limpio. Una tarde de sábado salí al jardín. Las rosas de mi abuela estaban descuidadas, pero no muertas. Con cuidado, empecé a podar las ramas secas, a quitar las malas hierbas, a abonar la tierra. Era un trabajo lento y metódico. Y mientras lo hacía, sentí que no solo estaba cuidando las plantas, me estaba cuidando a mí mismo, podando los restos de la amargura, nutriendo las raíces de mi propia vida. Habían intentado quitarme mi hogar, pero al final me lo habían devuelto, más mío que nunca. Ya no era solo una herencia, era un trofeo, un símbolo de resiliencia. Cada pared, cada viga, era un testimonio de la batalla que había librado y ganado. A veces, por la noche, me siento en la sala, en el mismo lugar donde se desmoronó su mundo, y miro por la ventana hacia la tranquila calle. No siento odio, ni siquiera rabia. Siento una calma profunda y dura. Aprendí de la peor manera posible que el mal a menudo lleva una sonrisa familiar. Pero también aprendí que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que no hay fortaleza más inexpugnable que un hogar defendido con el corazón. Mi hogar.